Bueno, hoy, iniciando la semana, me da mucho gusto recibir al doctor Juan Antonio Ramírez y vamos a platicar de un tema interesante. Ahorita estaba preguntándole algunas cosas y vamos a ver qué son mitos, qué son leyendas y cuáles son las realidades. Doctor, tal, buen día. Muy Me buenos días. decía, el término correcto es nicturia. Nicturia. Nos referimos a levantarnos muchas veces en la noche a hacer pipí. A la frecuencia urinaria nocturna anormal. Y estamos platicando precisamente ahorita que gran parte de mi población, muchísimos pacientes, tienen alteraciones en la frecuencia urinaria nocturna. Todo el mundo a lo mejor en algún momento se ha levantado frecuentemente en la noche y muchos lo consideran normal. Es interesante cómo ver a muchos pacientes mientras no me duela, pues yo creo que es normal. Que está bien. Y realmente para muchos representa una patología, ¿no? El término nicturia tenemos que identificar cómo es el patrón miccional de cada paciente. Esto significa, tenemos que ver cuáles son también sus costumbres. Por ejemplo, quienes toman agua antes de dormir, pues evidentemente fomentarán que vayan en la noche a hacer pipí. Al quien es muy ansioso, quien tiene insomnio, quien es muy preocupado y que se tiene que levantar en la noche por alguna otra razón y a veces aprovechan y hacen pipí, no se considera, podríamos decir que no se considera normal. Lo anormal es que se levanten más de una vez en la noche, ¿sí? Sin ninguna de estas condiciones que decíamos y que se esté repitiendo constantemente. Es decir, un patrón persistente de levantarse en la noche debe de investigarse. O sea, debe de ser una situación que puede ser anormal. Hay edades, doctor, no sé, a lo mejor cuando eres más joven orinas menos que cuando eres mayor o no tiene nada que ver con las edades. Si te estás levantando constantemente en la noche, ¿algo anda mal? Fíjate que desde el punto de vista como patología, es decir, ya como una alteración, en menores de 30 años es muy común ver este tipo de trastornos en las mujeres, quienes sufren más frecuentemente de procesos infecciosos urinarios por condiciones que hemos platicado anteriormente de su anatomía, vida sexual, reproductiva, etcétera, etcétera. Después de los 50 años de edad, este trastorno se ve más en los hombres precisamente por el crecimiento prostático. Recordemos que esta es la condición más común que afectará al hombre y precisamente va ligado, uno de sus signos más importantes es la frecuencia urinaria en la noche, que decíamos que la gran parte de la población que vemos pues son varones de esa edad en la población urológica y muchos de ellos lo consideran normal. Yo tengo pacientes que van 10 veces en la noche. No. Y le dices tú, bueno, ¿y por qué no viene con el médico? Y la respuesta es, no me duele. No me dolía. Y como no me duele, pues nada más me levanto a hacer pipí, se acabó. No, pero digo, aparte no puedes descansar. Digo, si te estás levantando tanto en la noche, no puedes Esa es la parte también importante. Cuando esta frecuencia urinaria nocturna ya interrumpe nuestra calidad de vida, nuestra calidad de descanso, que teóricamente debemos de dormir de 6 a 8 horas de manera continua. Y si esto interrumpe este descanso, ya es anormal. Y esa es la parte importante. Ya es anormal, ya merece una investigación desde el punto de vista urológico para identificar condiciones generales. Por ejemplo, puede haber enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la insuficiencia cardíaca, que pueden tener manifestaciones de una frecuencia urinaria nocturna aumentada. Eso le iba a preguntar. ¿Qué nos dice o qué puede ser? ¿Solamente nos puede anunciar el crecimiento de la próstata o nos puede anunciar muchas otras cosas? Muchas patologías, ¿no? Las más, insisto, por ejemplo, hay neurológicas, vamos a ponerle así. Está la insuficiencia cardíaca, es pacientes que tienen problemas con el corazón, pacientes que están tomando diuréticos o fármacos que provocan que orine más frecuentemente, como los antihipertensivos, los pacientes hipertensos, ¿sí? Pacientes que tienen trastornos de insuficiencia circulatoria pueden tener también este tipo de trastornos. Pero también hay condiciones exclusivamente urológicas. Por ejemplo, enfermedades del riñón, ¿sí? Enfermedades del riñón en que hay trastornos como glomerulonefritis, que son patologías en las cuales hay un aumento, un exceso de eliminación de orina. Y la más común causa urinaria es infecciones de vías urinarias. A ver, ahorita que me dices esto de infecciones de vías urinarias, estábamos hablando de la próstata. Entonces, no podemos pensar que solamente es una enfermedad de hombres. Claro. O sea, es de hombres y de mujeres también. Así es. Sí, decíamos que antes de los 30 años es muy común en las mujeres por infecciones de vías urinarias. Decíamos que de los 50 en adelante en el varón, pero de los promedio de los 60 en adelante también es muy común, ya en ambos sexos, ya se equipara más o menos. ¿Por qué? Porque la mujer después de los 60 empieza a tener otros trastornos por la deficiencia hormonal y esto empieza a alterar el comportamiento de la vejiga,
porque muchas mujeres ya después, con la edad más avanzada, pueden tener algo que se llama cistocele, que es la vejiga caída, y pueden tener trastornos urinarios. Es decir, empieza a haber, hay una gran cantidad de patologías, tanto que involucran a la propia vejiga, o sea, hay una enfermedad en la vejiga, tumores, piedras, alteraciones neurológicas, fármacos, como alteraciones del resto de la vía urinaria, ¿no? A ver, aquí yo le preguntaría una recomendación como médico. Entonces, ¿sería bueno o no tomar agua antes de dormir? Mira, de hecho, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la sugerencia médica? La sugerencia médica es que nosotros debemos de ingerir diariamente entre 1.5 y 2 litros de manera cotidiana desde que amanece hasta un promedio de 2 horas antes de dormir. Ok. Eso es lo que nosotros sugerimos desde el punto de vista médico. Okay. De tal manera que si obviamente hay gente que tiene una costumbre de tomar líquidos en la noche, pues tendrá que tomarse en cuenta de que esto le va a generar el deseo de orinar en la noche. También hay gente que se levanta en la noche, va a hacer pipí y todavía se toma un vaso de agua, pues obviamente va a orinar también. Todas estas conductas tenemos que valorar. Por eso una parte de la evaluación urológica es hacer un plan miccional, es decir, un interrogatorio de cuáles son las costumbres del paciente, qué tanto ingiere de líquidos, cuántas veces va a hacer pipí, de esas veces que va a hacer pipí, cuánto es el volumen aproximado que hace, y tenemos que ver si es a la par de lo que está ingiriendo de líquido, ¿no? Si esto es discordante, significa que podríamos estar frente a alguna patología que implica una investigación. Bueno, pues aquí una buena charla. Digo, de repente yo le platicaba al doctor, yo normalmente tomo agua antes de dormirme y me levanto una vez en la noche a hacer pipí, claro, ¿no? Pero si ve usted que esto es anormal, si le está privando el sueño, si se está levantando muchas veces en la noche, acérquese. Y yo lo invito a que se acerque aparte con nuestro urólogo de cabecera para que... ¿qué examen se haría, doctor? ¿Alguien que empieza con qué empezaría un examen de sangre? Lo primero es el interrogatorio, una buena conversación con el médico hacia el paciente, con el patrón miccional, decíamos, y los exámenes básicos que tenemos que descartar infecciones urinarias mediante exámenes de laboratorio, ver cómo se encuentra su función renal con exámenes de sangre, estudios sencillos, no invasivos como la ultrasonografía, los estudios de rayos X. Todo va dependiendo de la edad del paciente, el comportamiento y los síntomas que va teniendo. Porque la nicturia puede ser un signo nada más. Puede ir acompañado de otros como la urgencia urinaria, puede ir acompañado del deseo de que me quedo con ganas de hacer pipí, me arde para hacer pipí, veo sangre en la orina. Es decir, hay una serie de signos que también pueden presentarse. Y también, como nos decía el doctor, puede ser que no esté marcando ningún signo más que estar la nicturia, sí, y muchos pacientes desde jóvenes piensan que eso es normal y como siempre he orinado mucho, pues yo creo que es normal y puede ser que es una patología. Doctor, como siempre es un gusto platicar con usted. José, que tenga bonita semana. Muchas gracias por venir a compartir. Al contrario, muchísimas gracias.